Vamos a Lucas 5, del 17 al 25, por favor. Lucas 5. Y en esta mañana lluviosa, yo quiero hablar de la esperanza. La gente dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y yo quiero decirte, nunca pierdas la esperanza. Ese es el título que le pongo a este pensamiento de hoy. Nunca pierdas la esperanza. Vamos a ver la vida de dos personas acá en la palabra de Dios que tenían muchas cosas en común, pero también algunas diferencias. Y si me acompañan ustedes en la lectura, vamos a leer el versículo 17 del capítulo 5 de San Lucas. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Padre, gracias por esta palabra, te pido en el nombre de Jesús que la bendigas y que sea para nosotros un bálsamo, Señor, una exhortación. Señor, en el nombre de Jesús trabaja en nuestros corazones. Amén. Bueno, dice que Jesús estaba enseñando. Este carpintero, este simple carpintero, estaba enseñando. ¿Y quiénes eran sus alumnos? Dice que eran los doctores de la ley. Ahí estaban los cardenales, los obispos, el Papa. Estaban todos, el sumo sacerdote. Estaban todos los de la religión oficial de ese tiempo. Estaban escuchando atentamente a este carpintero, los doctores de la ley. Y habían venido de todas partes, habían venido de todas las provincias, de las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén mismo. Pero dice en este versículo una palabra hermosa: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El versículo 18 nos cuenta de un paralítico. Seguramente este hombre era paralítico de nacimiento. Hoy conocemos que hay parálisis por esta enfermedad que se llama ACV, accidente cardiovascular. Las personas quedan hemipléjicos, quedan paralíticos, pero en ese tiempo no existía tanto el estrés, no había la ACV. La persona que tenía parálisis normalmente era
de nacimiento. Y ahí vemos a este hombre, quizás toda su vida, la Biblia no nos aclara cuántos años tenía, pero ahí lo vemos desdichado, marginado, hasta podríamos decir sin esperanza de vida, sin expectativa de vida, siendo una carga para la familia, siendo una carga para la sociedad. Podemos decir que era un ser inútil para la sociedad. Pero vemos también a unos amigos, unos hombres. La Biblia no nos dice cuántos son, pero podemos suponer que fueron 4, o quizás un poco más, capaz de levantar una cama. Pero estos hombres conocían a Jesús. El paralítico seguramente habrá escuchado que había un sanador, que había un hombre que le daba a comer a las multitudes, pero él no lo conocía, él estaba postrado en su cama. En cambio, estos 4 conocían a Jesús, conocían el poder de Jesús y sabían que estaba cerca de donde estaba este hombre paralítico. Seguramente se llegaron hasta su casa y le habrán dicho: vamos a llevarte donde está Jesús. Y el paralítico ahí, con toda su desesperanza, su desilusión, habrá dicho: no, ya no quiero saber nada. Ya muchos chantas pasaron por mi vida, muchos manos chantas, muchos médicos, mucho dinero gasté en remedio. Ya no quiero más ilusiones. Pero estos amigos ahí cargados de fe habrán trabajado con él, lo habrán convencido, lo habrán impartido aliento y le habrán dicho: vení esta por última vez, dale una oportunidad a Jesús. Nosotros sabemos de quién te hablamos, Jesús es poderoso para sanarte. Y esa habría sido su primer barrera para estos 4 muchachos de fe: convencer a su amigo de que acceda a él con Jesús. Pues cuando accedió este muchacho paralítico, no tuvieron mejor idea que cargarlo en su cama y llevarlo donde estaba Jesús. Pero se encontraron con otra barrera. Había una multitud en esa casa. Dice que cuando llegaron se encontraron con una multitud. Entonces estos muchachos de fe no tuvieron mejor idea que treparlo al techo. Y si una cama es pesada, ¿se imaginan lo que es una cama con una persona? Yo no sé cómo habrán hecho, habrán conseguido sogas y lo habrán trepado a ese techo. Y en medio de eso, abrirse paso con una cama entre esas personas ahí agolpadas en esa casa. Y una vez que lo subieron al techo, tenían otro problema más. Tenían que romper ese techo. La Biblia nos dice que era una casa, pero podría haber sido un templo, podría haber sido un salón de usos múltiples, pero lo que sea, tenía un techo. Y estos muchachos no duraron en romper ese techo. Valoraban la vida de su amigo y conocían al que estaba allá adentro. Habían tenido un encuentro personal con ese ser extraordinario que se llama Jesucristo. Entonces, no tuvieron mejor idea que romper ese techo. Y no hay peor cosa, mi señora lo sabe, Susana también lo debe saber, para un maestro que le interrumpa la clase. ¿Sí o no? Es horrible. Se te dispersa la atención, no logras captar la atención de tus alumnos, y esto rompiendo el techo. Ahí, ¡pah!
mismo Jesús mirando. Y de golpe, cuando caen todos sus escombros, baja una cama con un paralítico. Pero Jesús, ¿qué dice? Para Jesús no hay sorpresa ahí. Él sabía lo que estaba ocurriendo. A él no se le sale nada fuera de control. Dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y por supuesto eso trajo murmuraciones, trajo cosas, ustedes saben. Pero yo no me quiero detener en eso, sino en que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Y la Biblia dice que al instante este hombre se para, toma su cama y se va glorificando a Dios. Qué maravilloso que es ese Jesús, ese que conocemos tú y yo. Quiero que vayamos a otro pasaje donde también hay una enferma. Está en San Juan 5. San Juan 5, del 1 al 9. ¿Tiene? Dice el título de mi Biblia, dice el paralítico de Betesda. Dice el versículo 1 en adelante, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió. El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí tenemos otro hombre enfermo con la misma enfermedad, la parálisis. Quiero decir que Betesda significa casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia. Y voy a leer un artículo que tomé de la Biblia Thompson, la parte arqueológica, y del diccionario bíblico Villacuán. Estas son las dos fuentes que dicen lo siguiente. En 1888, mientras se estaban haciendo la restauración y reparación de una iglesia llamada Santa Ana, al noroeste de la ciudad de Jerusalén,
se localizó lo que parece haber sido una represa de gran tamaño, de 5 pórticos. En una de sus paredes había un fresco borroso de un ángel en el acto de agitar el agua. 1888. Dos fuentes citan que cuando estaban reparando, haciendo excavaciones, encuentran este estanque que tenía 5 pórticos y que tenía un fresco que tenía bien borroso la figura de un ángel agitando las aguas. Esto nos demuestra que la historia confirma lo que dice la palabra de Dios, que lo que está escrito acá es cierto, es sí y amén. Bueno, acá tenemos un hombre paralítico. Y dice el versículo 1 de San Juan 5 que había una fiesta en Jerusalén y que todos estaban de fiesta. Incluso los discípulos de Jesús estaban de fiesta. No sé, sería la Pascua, sería la fiesta de las primicias, en fin, una fiesta. Y todos estaban en la fiesta. Pero Jesús tenía una tarea. Jesús se apartaba, se iba a orar, y los discípulos sabían que él tenía por costumbre esto. Entonces habrán dicho, bueno, el Señor se va a orar, nosotros sigamos de fiesta. Pero Jesús tenía algo importante que hacer. Dice el versículo 5 que había un hombre paralítico de 38 años. 38 años de desdicha, 38 años de desconsuelo, 38 años de amargura, 38 años de soledad, 38 años de postración, pero 38 años de esperanza. 38 años esperando un milagro. Ahí estaba ese paralítico que no tenía posibilidades, no tenía chances, no tenía condiciones, no tenía oportunidades, pero nadie le había robado la esperanza. Él seguía ahí postrado, amargado, desilusionado, pero seguía al lado de ese estanque, firme, esperando su milagro. 38 años. Tú y yo, en alguna oportunidad, vamos a estar en Bethesda. Y si no, prepárate. En alguna oportunidad vas a estar en Bethesda, en esa casa de oración, esperando un milagro. Y ahí no vamos a tener a nuestros amigos que nos van a llevar en la cama. Ahí no vamos a tener a nuestros familiares. Ahí vamos a estar solos. Solos, aferrados a nuestra esperanza, esperando nuestro milagro. Y quizás vamos a estar como este paralítico, esperando nuestro milagro de una forma, a la forma acostumbrada, como estaba esperando este paralítico. Él estaba esperando un ángel. Él estaba esperando que el agua se agite. Y aunque no tenía posibilidades, aunque no tenía forma de llegar a ese estanque, él seguía ahí, firme, esperando su milagro. Este paralítico nos enseña a no perder nuestra esperanza. Aun cuando hayan pasado 38 años,
pasado mucho tiempo que estamos en Bethesda. No tenemos que perder nuestra esperanza, porque a este paralítico se le apareció el mismísimo Hijo de Dios. Él estaba esperando un ángel. Y cuando es interrogado por Jesús, él contesta como contestaríamos nosotros. No tengo condiciones, no tengo aptitudes, no tengo chances, no tengo prestigio, mi currículum no va para esto. Y ahí estamos, inútiles, a la puerta de nuestro milagro, pensando en nuestras posibilidades. Y el Señor Jesús, nos pregunta: ¿quieres ser sano? Y este paralítico, en vez de contestarle como Bartimeo, ¿se acuerdan de Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga?, le dijo. Que recobre la vista, maestro. En vez de contestar específicamente, este paralítico le dice: no tengo quien me tire en el estanque. Y nosotros haríamos lo mismo. No me da el cuero, Señor. No tengo las condiciones. Porque tenemos puesta la vista en nosotros, no en el que nos está interrogando. Porque tenemos la vista puesta en lo terrenal, no en lo sobrenatural. Y ahí estamos inútiles a la puerta de nuestro milagro. Quizás ese puesto de trabajo que anhelamos, esa carrera que deseamos terminar, ese ascenso que necesitamos, ese joven o esa jovencita que anhelamos se convierta en nuestro esposo, esa enfermedad que deseamos que el Señor nos sane. El paralítico contestó como contestaríamos nosotros, de acuerdo a nuestras condiciones. Déjame decirte que no es con tu fuerza ni con mi fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Saben? En una oportunidad, yo tuve Bethesda. Fue hace mucho tiempo. Yo alguna vez lo he contado. Después que volví a la Antártida, tuve una crisis nerviosa. Fui para estar 6 meses y me tuve que quedar 8 meses. Y estando allá, a la semana de haber llegado, se prendió fuego la base. Se incendió la base. Había 5 barracas, se incendiaron 3, quedaron solamente 2. Había 300 personas y en menos de 2 semanas quedamos 33. No había lugar para más. Se habían quemado los dormitorios. Y teníamos que hacer el trabajo de esos 300, los 33. Y yo era el segundo jefe, tenía un solo jefe. Y encima no era aviador,
y ya se le había quemado la base a este hombre. Entonces yo era un problema para él, porque yo quería volar y él no me dejaba volar, porque era otro riesgo más. ¿Se imaginan? Se cayera el avión, ya se le había quemado la base. Entonces tuve mucho problema con mi jefe. Yo no sabía que eso me había afectado tanto para que un día hiciera cortocircuito en mi mente, tuviera una crisis y fuera a parar a una clínica psiquiátrica. ¿Sí? Estuve en una clínica para enfermos mentales. Dios me sacó de ese lugar por su amor y su misericordia. Hoy puedo estar aquí. Pero pasó mucho tiempo y yo no trabajaba ni volaba. Me cansé de pintar, machimbrar, empapelé, alfombré mi casa, pero mi anhelo era volver a trabajar y volver a volar. Yo conocí al Señor cuando volví a la Antártida. Mi esposa me predicó, me mandó la Biblia. Y yo tenía mis amigos, mi pastor, Daniel Magnamara, y otro pastor que se llama Marcelo Hoyos, que me apuntalaron, me enseñaron, pero una vez cuando estuve en Bethesda, no los tenía. Y Bethesda fue cuando me citó la Junta a Buenos Aires, donde yo iba a hacer todos mis análisis para darme la aptitud para saber si iba a continuar o me iban a rajar. Y ahí fui a Bethesda. No tenía mis amigos, no tenía mi familia, mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijas, y Magnamara ni Hoyos, estaba solo. Me acuerdo que fui a Buenos Aires y una noche paré en la casa de un compañero mío en plena Avenida Libertador, frente a Retiro. Hay mucho tránsito ahí y yo no podía dormir de la ansiedad que tenía, porque al otro día me iba a enfrentar a la Junta Militar, me iba a enfrentar al psiquiatra. Y dije lo que siempre hago: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Y descansé, dormí como un tronco. Y al otro día me presenté, análisis, radiografías, sí, todos los estudios que te hacen. Hice el test psicológico, los dibujitos. Me faltaba enfrentar al psiquiatra. Él estaba en el test, solo. Y me fui al bar a desayunar. Y ahí en el bar miré así, observé, y había un escrito, la oración de San Agustín. ¿La conocen? Señor, dame fortaleza para cambiar las cosas que puedo cambiar. Señor, dame paciencia para soportar aquellas que no puedo cambiar. Señor, dame sabiduría para diferenciarlas. Y sentí que el Señor me estaba diciendo anda. Y entré al consultorio y ahí estaba ese hombre. Hizo
2 preguntas, a las cuales yo respondí con 2 palabras. ¿Les cuento las preguntas? Él me preguntó, ¿cómo andás en la cama? Yo le dije, bien. Y me preguntó, ¿solo con tu esposa? Y yo contesté, por supuesto. Apto. ¿Saben qué? Volví a Comodoro. Subí a otro avión, un avión de 45 pasajeros cuando volaba uno de 20. ¿Saben qué? Me cambiaron de puesto, estuve en un puesto mejor, tenía más secretarios, o sea, tenía un solo jefe. Muy pronto llegué a ser segundo jefe de donde está la línea aérea de Comodoro Rivadavia, donde están los gerentes. Fui jefe de gerente de donde se vuela, de la línea aérea de la Fuerza Aérea. Alguna vez vamos a estar en Bethesda, hermano. Alguna vez vas a estar en Bethesda. Y recuerda, no pierdas tu esperanza. No pierdas tu esperanza. El Señor les bendiga.